Bienvenidos a este servicio de oración, y yo te invito a que ahí desde tu hogar te unas en alabanza y adoración con nosotros. Vamos a exaltar y declaramos que el río de Dios fluye en cada hogar, Señor. Que se levanta un cántico de adoración para ti. Gracias, mi Rey. Existe un río donde fluye el bien, hay una fuente cubriendo mi ser, un mar profundo que ahoga el dolor, agua que fluye, fluye, una corriente que agita en mi interior, llega y desborda del corazón de Dios, y desde el cielo está trayendo aquí agua que fluye, fluye. Cubre todo mi ser, se inunda otra vez. Cubre todo mi ser, se inunda otra vez. Tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río. En su río hay vida. Una corriente que agita en mi interior, llega y desborda del corazón de Dios, y desde el cielo está trayendo aquí agua que fluye, fluye. Cubre todo mi ser, se inunda otra vez. Cubre todo mi ser, se inunda otra vez. Tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río. ¡Hey! Las puertas se abren hoy, cautivos libres son. Fluye aquí, fluye aquí, fluye tu vida aquí. Nada nos detendrá, nada puede parar. Tu gozo aquí, tu gozo aquí, tu gozo fluye en mí. Tu gozo fluye en mí, Señor. Yeah. Yo tengo vida en tu río. Vamos, dilo. Tenemos vida en tu río. 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 Sí. Fluye aquí. Fluye aquí. Fluye aquí. Fluye aquí. Fluye tu vida aquí. Tenemos vida en tu río. 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 Yeah. Hay vida en el río de Dios. Dile, yo quiero de esa vida. Amén. 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 Gracias, Señor, porque nos permites entrar en el río de tu presencia, Padre. Porque traes libertad. Yo declaro libertad en cada hogar, en cada casa. Si tú eres libre, te invito a que ahí escribas en el chat, a que en tu casa levantes tus manos y que le des la gloria al Señor. Y que
hay gozo en el río de Dios y soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Así es, Señor, somos libres donde tú estás, Padre. Declaramos hoy libertad, declaramos hoy que el Señor Todopoderoso entra en tu casa y desata la bendición del Padre. Él viene con poder y todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor, el Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrí las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. ¡Hey! El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Y quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Y quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Y quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Y declaramos que no hay nadie como tú, Padre. No hay nadie como tú, mi Dios. ¿Y quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor,
tú. No hay nadie más grande, no hay nadie más fuerte, no hay nadie más poderoso que el Dios que dio su vida por ti y por mí. Y así le damos la gloria al Señor. Amén. Aleluya, qué hermoso eres, Señor. Por eso estamos aquí, mi Rey. Cuánto necesitamos tu presencia, cuánto necesitamos tu Espíritu llenándonos, dándonos vida. Tu iglesia necesita eso, Señor. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Sí, Señor. Y ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Decláralo. Ya los puedo sentir, aquí están los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Y ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Vamos, dilo. Que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder. Oh, tú eres una
Espíritu. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo. Sopla hoy desde el norte, trae tu soplo, avívanos. Sopla desde el norte, trae aliento. Sí, vivifícanos y la sopla. Sopla desde el norte, trae tu soplo, avívanos. Sopla desde el norte, trae aliento. Vivifícanos, dile que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo. Me rejuveneceré, que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder. Vamos, expándete, ensánchate, dile. Hoy yo me rejuvenezco por el poder de Dios. Que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo. Me rejuveneceré, que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo. Me rejuveneceré. Aleluya. Tú te rejuveneces por el poder del Espíritu de Dios, por el poder de su fuerza. Ay, 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 ay. Avívanos, avívanos. Siento su presencia. Dile, avívame, Señor. Sopla sobre los huesos secos como lo hiciste en el libro de Ezequiel. Levanta un ejército poderoso en tu iglesia. Sopla, sopla, sopla. Ven, aviva, ven, aviva. Sopla vida en mis huesos. Ven, despierta, tú que duermes. Levántate como la luz de Jesús. Ven, aviva, ven, aviva. Dele, sopla, sopla vida en mis huesos. Ven, despierta, tú que duermes. Levántate como la luz de Jesús. Aviva, ven, aviva, ven, aviva. Sopla vida en mis huesos. Ven, despierta, tú que duermes. Levántate como la luz de Jesús. Ven, aviva,
duermes, tú que duermes, levántate como la luz de Jesús. Avívanos, Señor, dile avívame, Espíritu de Dios, y sopla sobre la sequedad, y sopla sobre la sequedad, y sopla otra vez, y sopla otra vez, y sopla. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 37: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y así que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabrás que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí hubo un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en gran manera. Sopla vida en mis huesos, tú que duermes, levántate como la luz de Jesús. Ven aviva, sopla vida en mis
Dice la palabra de Dios en el Salmo 103: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Acuérdate de eso. Él es el que te sana de todas tus dolencias. Él es el que te sana. Él es el que te rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y de misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, pero grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará enojo. No nos ha hecho conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y como la altura de los cielos sobre la tierra, como esa altura, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuán lejos está el oriente del occidente, del oriente del occidente. Así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, y como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, y sobre los hijos de los hijos de los hijos. Amén. Hoy es el servicio de miércoles de adoración. Estamos aquí reunidos y yo quiero bendecir a todo el pueblo de Dios que nos está viendo en esta noche, a todos los hermanos de la iglesia Cristo Rey de Gloria, y a todos los que nos están viendo por medio de las redes del internet. Yo quiero agradecerles y quiero bendecirlos con el Salmo número 20, que dice: que Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, y te dé conforme el deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos bandera en el nombre de nuestro Dios. Que Jehová conceda todas tus peticiones. Amén. Estamos muy agradecidos porque la iglesia, a pesar de que estamos en pandemia, a pesar de que estamos en semáforo rojo, ¿verdad? Que estamos contenidos en nuestras casas, estamos por necesidades propias de la higiene y de la salud y de nuestras vidas, estamos recluidos en una cuarentena que allá en lugar de 40 días ya fueron muchos meses, pero no sé, lo que sea necesario, porque Dios tiene algo para nosotros. Y yo quisiera darle las gracias a toda la iglesia, que ha sido de un corazón generoso, y los invitamos a que permanezcan fieles en esto. Les invitamos a que continúen con sus ofrendas, que continúen con sus diezmos, que no se desanimen.
esto va a pasar. Lo sé porque lo sé, porque Dios nos ha dado que esto va a pasar y esto se va a acabar. Y nos vamos a acordar como el 2020, ¿verdad? Como algo que pasó. Y Dios nos hará olvidar y nos permitirá salir adelante. Pero a pesar de que no nos estamos reuniendo aquí en la iglesia y que nos extrañamos muchísimo, yo les agradezco su fidelidad y los bendigo con el Salmo 20 a todos los que nos están oyendo esta noche, y les invito, continúen siendo fieles, porque Dios es fiel para con nosotros. Que Dios los bendiga a todos. Hoy vamos a hablar, amén, amén. Hoy vamos a hablar sobre la parábola del sembrador. La parábola del sembrador, ya hemos predicado de ella, pero salen muchos matices, salen muchos puntos de lo que es el sentido en esta parábola, porque en esta parábola se habla sobre todo lo que es el inicio de la vida del cristiano y el fin de la vida del cristiano que está en el reino, que vive en el reino, desde que la palabra es engendrada en su corazón hasta que termina, crece, se desarrolla y da fruto en la vida eterna o en la vida de resurrección. Todo es un proceso, y todo ese proceso de la vida eterna es la hermosa presencia del Espíritu Santo, que por medio de la palabra el Espíritu Santo llega y toca el corazón de cada uno de nosotros. Y a manera de introducción me gustaría contarles una historia. Esta historia es la historia del rey Josías. No la vamos a recordar toda, pero va a ser de manera de introducción, porque Josías fue un rey muy especial. Él era nieto del rey Manasés, que fue verdaderamente un rey terrible, el más malo de los malos que pudiera haber existido. Y fue acortado de su gobierno, y después de Manasés vino su hijo Amón, y venía igual que el abuelo, el hijo, igual que el papá. Venía terrible el rey, y Dios ya no lo permitió hacer desastres. Después de 2 años terminó la vida de él. Y solamente quedó un pequeño hijo de 8 años que se llamaba Josías. Y Josías fue educado, fue guiado por el sumo sacerdote Elías, y fue otra cosa. Él es un ejemplo de lo que la palabra de Dios hace en el corazón de una persona que menos espera uno que vaya a ser cambiado. Un niño que tenía unos antecedentes terribles de su abuelo y de su papá, nefastos totalmente. Pero él fue guiado y fue tocado por la palabra de Dios. Y ese toque de vida que le dio la palabra de Dios lo transformó, y fue en contra de los genes que tenía de sus padres, y tradujo en él una vida de gloria y una vida de bendición. Vamos a leer en Segunda de Reyes capítulo 22, Segunda de Reyes capítulo 22 del 1 al 2. Porque Josías empezó a reinar a los 8 años. Obviamente es un niño, pues nadie puede reinar a esa etapa, pero era respaldado atrás por el sumo sacerdote Elías. Dice: cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre era Yedida, hija de Adaya de Bocat. E hizo lo recto, ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Es que David era su antecesor, pero su tatarabuelo, ¿verdad? Si nos pasamos al versículo 8, dice de la siguiente manera en el versículo 8, Segunda de Reyes 22, 8. Dice: entonces el sumo sacerdote Hilcías
Entonces dijo, el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán. Hilcías y Safán, Hilcías era el sumo sacerdote y Safán era el escriba. Ellos cuidaban del niño Josías y lo guiaban por el terreno, por el camino de Dios. Y le dijo: he hallado el libro de la ley, la palabra de Dios, la Torá, en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. ¿A quién se lo leyó? A Josías. Y nos pasamos al versículo 10. Y dice: asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Ese libro era el libro de Deuteronomio. Y lo leyó Safán delante del rey. El rey Josías estaba jovencito. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Se conmovió totalmente. Nos pasamos al versículo 18 y dice: mas al rey de Judá, o sea Josías, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Este es un mensaje de Dios para el rey Josías. Por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrá para ser asolado y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta: por cuanto te conmoviste, por cuanto te enterneciste, por cuanto tu corazón recibió con fe, por cuanto la palabra de Dios te conmovió, fue recibida en tu corazón, el mal que yo tenía sobre ti y tu descendencia no será hecho. Serás librado, serás salvado. Dice en 2 de Reyes 23, 25, el capítulo que sigue, 2 de Reyes 23, versículo 25. Dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, en toda su alma y en todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él, ni antes de él hubo otro igual como Josías. Josías tuvo a bien recibir la palabra, y cuando recibió la palabra, él fue transformado, mudado, a diferencia de lo que fue su abuelo, a diferencia de lo que fue su padre, reyes malvados, reyes sucios, reyes idólatras, reyes traidores. Él fue un hombre que se fue mudado a la imagen y semejanza de Jesucristo por la palabra de Dios, que fue recibida con sensibilidad, que fue recibida con un corazón abierto, que fue recibida con un corazón sediento de la palabra de Dios. Este es un ejemplo de lo que es la palabra de Dios cuando es recibida de una buena manera en nuestro corazón. Y eso nos viene a reflexionar. Ahora sí, vamos a iniciar la palabra de Dios. Vamos a empezar el sermón con la parábola del sembrador, porque quería poner un ejemplo antes, y qué mejor ejemplo que un personaje bíblico, Josías. Pero en la palabra de Dios tenemos muchos personajes, como Pablo, como los apóstoles, ¿verdad?, como Pedro, que fueron sensibles a la voz de Dios. Y entonces vamos a ver la parábola del sembrador, donde se habla de cosas muy sencillas. Se habla sobre semillas, se habla sobre tierra
y se habla sobre un sembrador. Vamos a leer en Mateo 13 está la parábola y en Lucas 8 está su significado. Primero vamos a ver la parábola en Mateo 13 del 1 al 9. En Mateo 13 del 1 al 9 dice de la siguiente manera: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad en la tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, el cual a 100, el cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Entonces aquí hay un proceso del sembrador, en la cual hubo 3 pérdidas y una ganancia. En la primera, cayó la semilla en un campo duro, en tierra dura. Entonces vinieron las aves y se la comieron. Diga, primer proceso. En el segundo semilla, la segunda semilla, cayó en un huequito de tierra, pero había piedras. Y las piedras no permitieron que se enraizara, y salió el sol y la secó. Diga, segundo proceso. Y luego en el tercero, ahí cayó en tierra blandita, pero había también enseguida de ella, había espinos. Y los espinos crecieron junto con el trigo, con la semilla, y no le permitieron dar fruto. Diga, tercer proceso. Pero hubo un cuarto proceso, en el cual la tierra cayó, la semilla cayó en buena tierra y dio fruto. Dio fruto. Entonces, aquí vemos qué significa la parábola. Y la parábola tiene un sentido en Lucas 8, del 9 al 15. En Lucas 8, del 9 al 15, vemos la interpretación. Dice de la siguiente manera, dice, en Lucas 8, del 9 al 15, dice: y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Y el que cayó entre espinos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas de que cayó en buena tierra, estos son los de corazón bueno y recto, que retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nos enseña primero en Mateo la descripción, y en Lucas la explicación. Descripción y explicación. Mateo y en Lucas. Entonces, lo que nos interesa, la parábola es muy sencilla. Es 4 procesos donde hay una importancia hay puntos muy importantes. La semilla. La semilla tiene el sentido y el significado de la palabra de Dios. El tiempo, el campo, la tierra. La tierra, aquí lo dice en el versículo 12, dice: quita de su corazón la palabra. Entonces, la tierra es el corazón del hombre.
¿Por qué es tierra el corazón del hombre? Porque el corazón del hombre es donde menos se espera uno que haya algo bueno. Porque nosotros somos y venimos, polvo eres y polvo te convertirás. Nosotros venimos de la tierra. Venimos de la tierra, pero se nos pone en nosotros la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene la capacidad de convertirnos de seres naturales a seres espirituales. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Entonces, en este proceso de que tiene un significado muy importante, porque significa todo lo que es la vida cristiana. Desde que nacemos como cristianos, que es cuando la semilla cae en nuestro corazón, hasta que da fruto, que es cuando nosotros resucitamos junto con Cristo. Entonces, todo ese proceso es la vida cristiana normal. Y hay 4 procesos de prueba. 3 procesos de prueba, perdón. El primero es cuando la semilla, la palabra de Dios, cae en campo duro. Es cuando el corazón es duro. Entonces no hay ningún problema. Ahí el que se encarga es Satanás. Dice que es Satanás, son las aves, son las trampas de Satanás. Aquí lo menciona en la explicación. En un corazón duro es lo más sencillo. Dice que viene el diablo y se roba la semilla. Porque Satanás vino a robar, matar y a destruir. Entonces él viene y se roba la palabra. ¿Para qué? Para que el varón no se salve, para que el hombre no se sane. ¿Por qué? Porque tiene un corazón duro, no tiene un corazón que atraiga la palabra, que absorba la palabra, y la palabra queda desnuda en el camino. Entonces el primer proceso es la tentación, el proceso en que el diablo nos roba la palabra. A algunos les roba la palabra cuando tienen un corazón duro, cuando tienen un corazón insensible. Y luego el segundo proceso hay 2 procesos. Un proceso cuando te pasan cosas buenas y otro proceso cuando te pasan cosas malas. El segundo es cuando dice cuando cae en tierra, pero había piedras. Diga, las piedras son las cosas malas. Las piedras son las cosas malas, son las pruebas. Dice que se recibe la palabra con gozo, con alegría, pero vienen las pruebas. Y las pruebas hacen que la gente se desanime. Y la gente se desanima y se pone triste. Y al ponerse triste, se roba la fe. Porque tenemos la costumbre de dar muchos méritos al diablo. Y sí, los méritos son del diablo cuando cae la tierra en tierra dura, en el camino. Pero cuando hay piedras, allí no es el diablo. Ahí son las pruebas. Cuando a uno le pasan cosas malas, cuando uno pasa por circunstancias pesadas, entonces el gozo que nos trae la salvación se puede perder si no tenemos un corazón maduro, cuando no hay raíces profundas en nuestra fe, cuando nuestra fe es limitada. Entonces en ese momento vemos que define la palabra de Dios que cuando te pasan cosas malas, entonces también la raíz no crece. Y la palabra de Dios no permite que haya fruto en tu vida. Y en el tercer proceso es las espinas. Y aquí en este proceso dice que son las tentaciones, son los placeres, las riquezas. Ahora, cuando están en las piedras eran cosas malas. Y cuando salen las espinas ahora son cosas buenas. Porque si no eres equilibrado, si no son por cosas malas, ahora son por cosas buenas. El trabajo, las riquezas, el éxito, la prosperidad te alejan de Dios y te alejan de la palabra. Y crece la palabra de Dios, y cuando quiere dar fruto llegan las espinas. Las espinas son el éxito, las espinas son las vanidades de la vida. Y qué curioso, aquí yo estoy viendo en esta parábola el sembrador, que también las cosas buenas pueden hacerte daño. Las cosas primero son las cosas malas que te ponen triste, y las cosas buenas que hacen que te afanes. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, las espinas son los afanes, las riquezas, las tentaciones, las vanidades. Pero hay un cuarto proceso que es la tierra buena. Digan, nosotros somos tierra buena, que recibimos la palabra con fe.
pero es una fe equilibrada, que no depende de las circunstancias, que no depende del diablo, que no depende de las durezas de la vida, que no depende de circunstancias malas, pero tampoco depende de circunstancias buenas, que no depende de vanidades, pero tampoco depende de las pruebas. Es la tierra, buena tierra, que está basada sobre una fe firme, una fe madura, una fe templada, que no depende de las circunstancias, sino de la madurez. La buena tierra, dice, retienen la palabra oída y dan frutos con perseverancia. La fe que se retiene y que persevera, que es constante, pase lo que pase, pasen cosas malas, pasen cosas buenas, uno persevera en la fe, es uno constante en la fe y a su tiempo va a llegar el fruto. Y va a llegar al fruto, dice, al 100, por 1, 100, porque lo que se recibe es la vida eterna. Entonces, bajo esta parábola debemos de sacar 4 conclusiones. Número 1, la parábola significa la vida cristiana. La vida cristiana, la vida de reino. ¿Por qué? Porque la parábola refiere cuando se recibe la palabra de Dios y nosotros somos salvos por la palabra de Dios. Nosotros recibimos la palabra de Dios y nos pasa como al rey Josías, cambia nuestro corazón y se llena de la vida de Dios. Entonces, allí cuando se siembra es el inicio y cuando se cosecha es el final. Cuando se siembra y se lleva a la cosecha, de la siembra a la cosecha, es el proceso de la vida de Dios. Es donde pasan todas estas 3 circunstancias, estas 3 pruebas en las cuales todos somos tentados. La tentación del diablo, la tentación de caer en la tristeza por las cosas malas y en la tentación de caer en el fastidio, de caer en el perder, en el volarnos, en el envanecernos por las cosas buenas y olvidarnos de la vida de Dios. De olvidarnos que nuestra fe no dependa de ninguna ni circunstancia buena ni circunstancia mala, ni tampoco de las trampas de Satanás. Que nuestra fe dependa solamente de Dios. Que nuestra fe sea constante. El significado de la semilla, dice la semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un sentido muy profundo. ¿Por qué tiene un sentido muy profundo? La palabra de Dios dice, es la palabra, la traducción correcta en el griego dice es el logos de Dios. Primero vamos a ver qué es el sentido, qué es una semilla natural. ¿Qué es una semilla natural? Una semilla natural tiene 2 características. Número 1 es un conglomerado de genes. Una semilla, por ejemplo, una semilla de coco, una semilla de almendra, una semilla de durazno o de manzana, va a producir exactamente el código genético de su mismo género. Es imposible que yo siembre en mi casa una semilla de aguacate y que salgan limones. Es imposible porque Dios estableció que siempre se diera lo que se sembraba. Si se siembra cerezas, se va a dar un árbol de cereza que va a dar cerezas. Eso está establecido y se llama la ley de la siembra o la ley de la semilla. Y está en Génesis 1:11. En Génesis 1:11 está la ley de la semilla. Dice, y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente o que dé semilla, árbol que dé fruto y que dé fruto según su género, que su simiente esté en él sobre la tierra, y fue así. ¿Qué está diciendo aquí? Que las semillas tienen 2 características. Uno es un conglomerado, es un comprimido de DNA, que tiene la característica del DNA,
que tiene genes. ¿Y qué tienen los genes? Dos cosas muy importantes. Número, generar vida. La semilla genera vida. Y número dos, genera la vida de su mismo género. No genera vida. Si se siembra la semilla del amor, va a haber amor. Si se siembra la semilla del logos, no va a dar filosofías exóticas. Va a dar logos. Si se siembra la semilla de la palabra de Dios, va a dar el logo de Dios. Si se siembra la semilla de un durazno, no va a dar aguacates o cocos, va a dar duraznos. Entonces, aquí cuando estamos hablando sobre la ley de la semilla, hay una ley de la semilla espiritual. Y cuando explica la parábola del sembrador, dice en Lucas 8:11, dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y la traducción correcta dice, la semilla es la palabra que se traduce como palabra, que dice la semilla es la palabra, pero nosotros cuando dice palabra, pues oímos una palabra, pues es decir cualquier cosa, pero en el griego no es cualquier cosa, dice es el logos de Dios y tiene otro sentido. El logos, además de significar palabra, significa sabiduría. Sabiduría. Por ejemplo, alguien que dice que es cardiólogo, es alguien que conoce, sabe y entiende el corazón. Hematólogo es alguien que conoce la sangre, que es un especialista en la sangre. Y cuando dice la palabra es el logo de Dios, está hablando del conocimiento de Dios, es la semilla del logo, del entendimiento. Está hablando, es la sabiduría de Dios. Entonces la semilla es el conocimiento, el entendimiento, la sabiduría de Dios que se siembra en el hombre. El logos donde se entiende y donde se comprende es en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, que dice de la siguiente manera, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, pero en la traducción original dice, en el principio era la palabra, o en el principio era el logos, o en el principio era la sabiduría, en el principio era el conocimiento, en el principio era el entendimiento, en el principio era la sabiduría de Dios. Dice, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Este era desde el principio con Dios. Entonces, cuando se habla de la palabra, se está hablando del espíritu de vida en Cristo Jesús. Se está hablando del espíritu de Cristo. Lo que se siembra en el corazón del hombre es el espíritu del conocimiento de Cristo. O el espíritu, cuando se habla de logos, se está hablando de Cristo, del espíritu de Cristo. El espíritu de Cristo tiene dos características: genera vida y genera vida igual a la suya. Si se siembra el espíritu de Cristo en nuestro corazón, va a cambiarnos a nosotros a la imagen y semejanza de su Hijo. Y entre más fruto demos, más nos vamos a parecer a Cristo. Nosotros vemos ejemplos muy hermosos, por ejemplo, el ejemplo de Pedro. El Pedro de los evangelios era un hombre como nosotros, nefasto, especialista en meter la pata, necio, emocional, visceral. Pero en cambio, el Pedro ya procesado por el espíritu de vida en Cristo Jesús, el Pedro de los Hechos es un Pedro que no se puede diferenciar de Jesús. Vemos a Pedro y vemos a Jesús casi igualitos. ¿Por qué? Porque la palabra de Jesús que se engendra en nosotros nos hace a su imagen y semejanza. Dice que en Juan 1:2 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. En Apocalipsis 19:13 nos dice que Jesús es el verbo de Dios. Y dice en Apocalipsis 19:13, dice, y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Logo de Dios. ¿Cuál es el nombre de Jesucristo también? El Logo, la sabiduría,
el conocimiento, el verbo de Dios, la palabra de Dios. En Gálatas 3:16 dice algo precioso. Dice: a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente o a su semilla. Y nos dice: y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Quién es Cristo? La semilla de Dios, que se siembra en nosotros para crear a Cristo en nuestras vidas. Dice en Juan 1, el Evangelio de Juan 1:14. Dice: y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién fue hecho carne? En la palabra de Dios se hizo carne. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando hablamos de que vino nuestro Señor Jesucristo como logos de Dios, como sabiduría de Dios, como conocimiento de Dios. ¿Para qué vino Jesucristo? Para que conociéramos a Dios. El hombre, antes de que viniera Jesucristo, no conocía a Dios, no sabía cómo era Dios, tenía una imagen etérea, imaginaria de lo que era Dios. Cuando viene Jesucristo, vemos, tocamos, hablamos y sabemos cómo es Dios, porque Él es el logo de Dios, el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios hecha carne. Es el entendimiento y el conocimiento de Dios encarnado. ¿Para qué? Para que lo conozcamos. Y el conocer es poder tocarlo, poder vivir, poder saber cómo es Dios. Dice en Juan 1:18. Juan 1:18. Dice: a Dios nadie lo ha visto, ni nadie lo había visto, ni lo ha visto jamás. El unigénito Hijo, diga Jesucristo, que está en el seno del Padre, que es el seno que está dentro del Padre, pero que se salió de dentro del Padre y se hizo hombre. Por eso seno significa dentro. Por ejemplo, los senos etmoidales que están aquí, que son los huesitos estos, cuando se infectan se llama sinusitis o enfermedad de los senos. Lo que está dentro de los huesos es una sinusitis. Por eso dice: el que está en el seno del Padre, que está dentro del Padre, pero salió de dentro del Padre para estar fuera del Padre y formar a Jesucristo. Entonces dice: Él le ha dado ¿a qué? A conocer. Nosotros conocemos a Dios por medio de ¿quién? De Cristo. Porque Él es el logos de Dios, Él es la sabiduría de Dios, Él es el conocimiento de Dios. Nosotros conocemos a Dios por medio de Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, cuando nosotros conocemos a Jesucristo, cuando escuchamos de Jesucristo, cuando lo recibimos con fe, esa palabra se hace viva en nosotros y se convierte de la palabra logos de entendimiento, se convierte en una palabra rema, que es una palabra viva en nosotros, y Jesucristo vive en nosotros. Número 3. Ya vimos lo que es la palabra y vamos a ver qué es lo que nos da la palabra. La palabra de Dios, que es Jesucristo, nos da la vida de resurrección. Vamos a ver 1 Corintios 15, del 42 al 50. 1 Corintios 15, del 42 al 50 dice: ¿por qué vamos a ver 1 Corintios 15? Dice: para saber lo que nos pasa. Diga: para saber lo que nos pasa cuando la semilla de Dios es sembrada en nuestra vida. ¿Qué es lo que sucede cuando la palabra de Dios se siembra en nuestra vida y qué es lo que hace en nuestra vida? Dice en el 42: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. ¿Qué es lo que se siembra en corrupción? Diga: la palabra de Dios. Se siembra en corrupción porque estamos corruptos, somos tierra. Estamos corruptos, quiere decir podridos. Que soy horrible, pero dice: se siembra en corrupción, se siembra en descomposición, se siembra en podredumbre. A veces
Se oye espantoso, pero dice, se resucita en santidad, en incorrupción, en limpieza, en pureza. Se siembra en deshonra, en vergüenza, en culpa. Bueno, ya estoy echándole más de lo que dice ahí. Dice, pero se resucita en gloria. Se siembra en debilidad. Pero en el versículo 43, 15:43, el anterior, se siembra en debilidad, pero se resucita en poder. Porque cuando se siembra la palabra de Dios, nosotros somos débiles, somos deshonrosos, somos corruptos, no somos nada. Pero Dios nos da honra, nos da gloria, nos da ¿en qué? En la resurrección. Diga, en el proceso. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo que Él nos da, el Espíritu de Cristo, no es un espíritu de muerte. Él murió para que tuviéramos vida. Y la vida que Él nos da es la vida de Él, que es la vida de resurrección. La vida que venció la muerte, que venció la corrupción, que venció la deshonra, para traernos a nosotros honra, eternidad, santidad y vida eterna. Dice, se siembra en cuerpo animal. Ay, no voltea a ver a nadie, ¿verdad? Digo, se oye espantoso, ¿no? Pero así éramos antes de recibir a Cristo, como chivos asoleados, ¿verdad? Como perritos sin dueño, ¿verdad? Como changos sin mecate, ¿verdad? Dice, se siembra en cuerpo animal, pero se resucita en cuerpo espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos convierte en otro género, nos da otro género de vida, nos da genes espirituales que nos cambian, nos transforman. Pasamos por un proceso de metamorfosis y pasamos a ser de especie natural Homo sapiens, ¿verdad? Animal, ¿verdad? Ahora somos en seres, en hijos de Dios, sobrenaturales, origen del cielo eterno. Y como el origen es eterno, recibimos eternidad. Dice, se siembra en cuerpo animal la semilla de Cristo, el espíritu de vida en Cristo, siembra en nosotros el cuerpo, en cuerpo animal, en deshonra, en corrupción, y nosotros recibimos un cuerpo espiritual, un cuerpo eterno como el de Cristo. Porque hay un cuerpo animal, dice, y hay un cuerpo espiritual. Para allá vamos. Para allá vamos. Ahorita vamos en la mitad del camino. Ya estamos más allá que para acá. Así también está escrito, fue el hecho primero hombre Adán, alma viviente. Pero el postrer Adán, diga, el postrer Adán es Cristo. El postrer Adán es un espíritu vivificante, o sea, tiene dos características Jesucristo. Es espíritu, diga, es espíritu y da vida. Es espíritu y da vida. Jesucristo es espíritu vivificante, es espíritu que nos da vida. Es lo que es Jesús para nosotros, dice. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, ¿verdad? Así no voltea a ver a nadie, ¿verdad? Pero luego viene lo espiritual. Ahora sí voltea a ver a su hermana, dice. Ahora sí somos espirituales, ¿verdad? Somos hijos de Dios, ¿sí? El primer hombre es de la tierra, terrenal. Pero el segundo hombre, diga Jesucristo, Él no era de la tierra, ni nació como nacimos nosotros. Él vino del cielo y volvió al cielo. Entonces, Él es del cielo. Jesucristo es del cielo. Adán era de la tierra, pero el segundo Adán venía del cielo. Bueno, ¿cuál es el terrenal? Como son los hijos de Adán, como es Adán, así son sus hijos. ¿Y cuál es el celestial? Diga, ¿cómo es Cristo?
Así somos también los hijos de Cristo. Fíjense lo que estoy hablando. Fíjense lo que estoy hablando. Que como es Jesús, así tenemos que ser también nosotros como Jesús. En un proceso. No vamos a decir de golpe, ¿verdad? Pues ni que fuéramos. No, sino que es un proceso ascendente, doloroso, de pruebas, de vicisitudes, de descalabros, pero se llega. Se llega y luego que se tiene uno que despojar del viejo Adán para agarrar al nuevo Adán, ¿verdad? Porque no podemos ser de los dos, ¿verdad? Algunos quisieran darle una mano acá y otra acá, pero no, si no te desprendes de una, no te puedes agarrar bien de la otra. Entonces dice, ¿cuál es el celestial? También son los celestiales. Diga, hermano, nuestro origen es celestial. Porque somos hijos de Dios, engendrados por Cristo. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, ahorita como si nos vemos en un espejo, pues nos parecemos más a Adán y a Eva, ¿verdad? Pues sí, pues todavía estamos aquí. Pero traeremos la imagen de Cristo. O sea, cuando lleguemos al cielo, no nos vamos, si nos vemos en un espejo, no nos vamos a reconocer. Vamos a decir, wow. ¿A poco ese soy yo? Y vamos a ver a los conocidos y luego dice, oye, soy tu papá. No, papá, pues no te reconozco. No, pero yo soy tu papá. Pero estás muy guapo, papá. Estás muy joven. Ya, vamos a ver a la abuelita. Vamos a ver a Pablo, a Juan. Y no van a ser como nos los imaginamos. Van a ser con una belleza extraordinaria. Y dice, también nosotros vamos a tener una belleza extraordinaria. Porque vamos a hacer a la imagen de Jesús, imagínense. Imagínense qué hermoso, ¿verdad? Dice, porque hemos traído la imagen del terrenal, pero traeremos también la imagen del celestial. Por eso te digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Los que quieren heredar el reino de Dios haciendo cosas, haciendo esto, haciendo lo otro, no, la carne no hereda la verdad. Lo que te hereda, ni la corrupción heredará la incorrupción. Lo que te hereda el reino de Dios es el espíritu de vida en Cristo Jesús. Si lo recibes y si lo tomas con fe. Entonces vemos que se siembra en corrupción, en deshonra, en debilidad, en cuerpo animal. Y se cosecha en incorrupción, en honra, en poder y en un cuerpo espiritual. Por medio del Espíritu de Cristo. Aquí vemos en 1 Corintios 15:45. Dice, está escrito, fue hecho el primer hombre, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Y vuelvo a repetir lo mismo. Nuestro Señor Jesucristo aquí dice y lo menciona, espíritu vivificante. Jesús es espíritu y es dador de vida. Nosotros vemos en Juan 6:63 que solamente si Jesús es espíritu y da vida, dice en Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús está hablando, dice, las palabras que yo estoy hablando son espíritu y son vida. ¿Por qué son espíritu y son vida? Porque Jesús es espíritu y es vida. Entonces sus palabras son espíritu y son vida. Y nosotros cuando leemos la palabra de Dios estamos recibiendo Espíritu Santo y estamos recibiendo vida eterna. Y cuando nosotros tenemos comunión con Jesús, cuando estamos con comunión con el Espíritu Santo, cuando estamos en comunión con Dios, estamos recibiendo Espíritu y estamos recibiendo vida de Dios. Esa vida de Dios nos está transformando. Por eso el cuarto punto es la tierra, que es el misterio de el que germine dentro de nosotros la vida de Cristo, y depende de algo muy importante. ¿Qué es lo más importante? ¿Por qué en 4 personas
cayó la semilla y rebotó la semilla en una. Digo, porque la tierra era dura, porque tenían un corazón duro. Pero en otros tenían un corazón aceptable, blandito, pero había piedras. El otro había espinas. Y el otro, aunque había piedras, espinas y todo, no pudo salir adelante porque venció las espinas, venció las piedras y venció la dureza. ¿Qué está hablando aquí? Está hablando, y cuando habla esto dice, porque cuando vino la palabra de Dios, ellos creyeron. Y dice, porque cuando está hablando de las piedras, está hablando de la fe. Cuando está hablando de las espinas, es algo que les quitó la fe. Entonces, ¿qué es lo importante? Es un corazón con fe. La fe es lo que nos da un corazón sensible. La fe es lo que nos da la victoria. La fe es lo que es la virtud del hombre. ¿Qué es fe? Dice en Efesios 3:17 dice algo precioso, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Qué es? ¿Cómo habita Cristo en nuestros corazones? Por medio de la fe. La fe, la palabra fe es pistis en griego, significa la confianza de recibir. Fe es recibir. No solamente es creer, obviamente es creer, pero es creer, es recibir, porque mucha gente cree pero no recibe. Fe es recibir. ¿Por qué fue el corazón bueno, el corazón que dice persistió? Que aguantó las piedras, que aguantó las cosas malas, que aguantó las espinas, que aguantó las cosas buenas. O sea, pase lo que pase, así prosperes, porque a veces la prosperidad te aleja más de Dios que las derrotas. A veces las derrotas te unen más a Dios. A veces cuando pierdes, ganas. ¿Sí? Entonces, ni las pérdidas ni las victorias, sino un alma y un corazón que tengan una fe fuerte, una fe estable, una fe que permanezca, una fe constante, una fe que tenga una capacidad de resiliencia. Es la resiliencia, una fe resiliente, es una fe que tenga la capacidad de superar las situaciones adversas, ya sean buenas o ya sean malas. Las aves del cielo, las piedras de la vida, la disciplina, lo que sea. Lo que nos da la victoria, lo que nos permite salir adelante es la fe. Y debemos de tener un cuidado con nuestra fe. Dice primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 4. Y nos habla sobre la victoria. Primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice así: porque todo el que es nacido de Dios, el que nace Dios en él, el que nace de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria. ¿Quién quiere saber qué es la victoria? ¿Qué ha vencido al mundo? ¿Qué es lo que nos hace vencer al mundo? Nuestra fe. O sea, si cuidamos nuestra fe, tenemos ganado todo. La fe es lo que nos trae la salvación. La fe es lo que nos hace agradables a Dios. No el que hagas esto, no. La fe. El que recibas, el que aceptes, el que decidas, la decisión de decir: yo permanentemente y conscientemente voy a ser fiel a Dios. Y voy a permitir que el propósito y el diseño de Dios se haga realidad en mi vida. Y yo pasen muchas cosas malas o pasen muchas cosas buenas, yo voy a permanecer en mi fe. Porque la fe me va a traer la victoria. Y la fe me va a traer el proceso de transformación. Y la fe me va a traer la vida eterna. Y la fe me va a hacer igual a Cristo. Cuando se siembra la palabra de Dios, ¿se acuerdan de la ley de la semilla que viene en Génesis 1:11? La ley de la semilla es que la semilla tiene características genéticas, es un comprimido de comprimidos que nos va a dar
vida, pero nos va a dar vida del mismo género. Si se siembra el Espíritu de Cristo, no vamos a tener el espíritu de Buda, no vamos a tener el espíritu de filosofía exótica de hindú, no. Vamos a tener el espíritu de Cristo. Y si se siembra el espíritu de Cristo en nosotros, ¿qué es lo que van a hacer? Cristo en nosotros. Dice Gálatas 4:19: hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea ¿qué? Formado en vosotros. En Gálatas 4:19. Gálatas 4:19 dice que hasta que Cristo sea formado en nosotros. ¿Qué es lo que se forma en nosotros? Diga Cristo. Porque lo que se sembró tiene características genéticas poderosas y dominantes de Cristo. Si nosotros tenemos fe y permitimos que esas genéticas se desarrollen en nosotros, vamos a ser hechos a la imagen y semejanza de Cristo. Y Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Romanos 8:28 al 30 dice. En Romanos 8:28 al 30 dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ¿qué es conocer? Dije, tener cerca, estar unido. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, nosotros se nos fue dado, se nos sembró la palabra de Dios, el Logos de Dios, Cristo en nosotros. ¿Para qué? Para que fuéramos transformados a la imagen y semejanza de ¿quién? De Cristo. De Cristo. Esa es la ley de la semilla espiritual. Entonces, si se siembra Cristo en nosotros, nosotros vamos a ser a la imagen de Él. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase y recordar lo que sucedió a Josías. Josías tenía una carga genética de sus abuelos y de su papá terrible. Habían sido los reyes más feos que había tenido Judá. Y él era un jovencito. Pero él tuvo algo bueno. ¿Ya saben qué fue lo bueno que él tuvo? Él recibió la palabra de Dios. Y al recibir la palabra de Dios se conmovió y lloró. Y cuando él lloró, él mudó a ser un hombre normal con características genéticas terribles a un hijo de Dios, porque la palabra de Dios, el logo de Dios, lo mudó, lo cambió. Y dice, y nunca hubo ni nunca habrá un rey como fue Josías, que se humilló, que se mudó, que se enterneció, que se conmovió cuando la oyó y escuchó y recibió la palabra de Dios. Vamos ahí donde estás, dile: Espíritu, ven con tu fuego, ven aviva mi corazón. Espíritu, ven con tu fuego, ven, purifica mi corazón, purifica mi corazón. Espíritu, ven con tu fuego, ven, purifica mi corazón.
su fruto, Dios. Ven, avívanos, Señor. Dile, Señor, quiero dar fruto. Espíritu de Dios, sopla vida sobre nosotros. Te necesitamos, Dios. Avívanos, avívanos, Señor. Ven a avivar, ven a avivar, sopla vida en mis huesos. Ven, despierta, y tú que duermes, levántate como la luz de Jesús. Dile, ven a avivar, ven a gracias por esta hermosa palabra, que podamos dar ese fruto hermoso, la vida de Cristo en nosotros, Señor, porque ese es el mayor propósito del hombre, ser imagen y semejanza de tu Hijo precioso. Y a ese nivel queremos llegar. Espíritu de Dios, forma a Cristo en nosotros. Queremos ser dóciles, queremos ser obedientes, queremos, Señor, presentarnos delante de ti. Forma a Cristo en nosotros, Señor. Gracias te damos por la vida del Espíritu Santo en nosotros. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Dale un aplauso al Espíritu Santo. Recibe la gloria, Espíritu de Dios. Tú eres el sembrador, tú eres el que sopla vida, tú das vida. Aleluya, aleluya. Aquí está su presencia. Dios te bendiga y en tu hogar no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones. Dios te bendiga.